Bueno, gente, buenas noches y bienvenidos a otra emisión de este programa que hemos dado en llamar Será Injusticia. Como siempre les digo, coméntenos, denos like, que el algoritmo nos está recomendando un poco más. Síganos en las redes, será_injusticia en Instagram y en el YouTube, gracias a los estudios de Canal 22 Web por el espacio. Bueno, en el programa de la fecha nos vuelve a visitar el doctor Marcelo Sánchez Rodríguez, abogado especialista en fideicomisos inmobiliarios y profe de la USAL y de la UBA. Marce, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Manuel? Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. También soy profesor de la Universidad Nacional de Avellaneda. Me quedé corto, perdóname, no te quería sacar títulos. Vamos a sumar a la UNDAV, que es una gran institución. Espectacular. Así que... Bueno, en el programa de hoy, el anterior hablamos un poco tema de emprendimientos, pero en este queríamos hablar de tu especialidad, que son los fideicomisos inmobiliarios, y ampliar un poquito en ese marco, ¿no? Sí. Contame igual primero, quiero que me cuentes el tema de las jornadas que hubo de Derecho Civil y Derecho del Consumidor, ¿fue, no? ¿Las jornadas? Sí, bueno, justo entre el último programa que tuvimos sucedieron dos eventos muy importantes, que primero fue el Congreso Internacional de Derecho del Consumidor en la UBA, que fue un gran evento donde concurrieron doctrinarios de todo el mundo y llevamos adelante 3 jornadas muy intensas donde participó Aida Kenelmacher de Carlucci también. Importantes referentes de derecho del consumidor de toda la región y de todo el mundo. Y después tuvimos lo que fue las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, con sede en la Universidad Nacional del Noreste, en Corrientes, donde a mí la realidad es que me tocó participar presentando algunas ponencias. Presenté 3 ponencias en la Comisión de Contratos, donde debatimos sobre justamente el contrato de fideicomiso. Y en la Comisión de Derecho de Consumidor se debatió sobre consumidor inmobiliario. Así que estuvimos tocando todos los temas vinculados a cuestiones inmobiliarias y fideicomisos inmobiliarios. Perfecto. Así que está en boga y el año que viene va a haber otra que todavía no la vamos a promocionar, la dejamos porque falta tiempo, ¿no? Todavía. Sí, así tenemos para hacer otro programa además, ¿entendés? El año que viene sí. El año que viene seguimos promocionando. Che, Marce, quería que empecemos por lo más básico y cortito y al pie. ¿Qué es un fideicomiso inmobiliario? Explicarle a la gente, por ahí el que no sabe, ¿no? Que ha visto estos tipos de emprendimientos, a veces muchos ven pozo, ¿no? Que se empieza a construir. Contale un poco cómo se estructura justamente estos emprendimientos. Bueno, sabés que es una muy buena pregunta porque a veces a los abogados nos consultan qué es un fideicomiso. Claro, a mí cuando yo me recibí de abogado me preguntaban qué es un fideicomiso. Es una figura muy técnica. El concepto, el fideicomiso es aquel contrato mediante el cual... Yo creo que hay que bajar un poco más los conceptos a la tierra, al aspecto de la calle, y yo creo que a mí me gusta definir al fideicomiso como un negocio que tiene como fuente un contrato o puede tener también un testamento. Hay que tener en cuenta que el fideicomiso inmobiliario en la Argentina no está legislado como especie, sino que solamente está regulado el contrato de fideicomiso de administración, el testamentario, el financiero y el de garantía. Bien. El fideicomiso inmobiliario tiene un funcionamiento muy particular, ya que se adapta muy bien a lo que es el rubro inmobiliario de la construcción. El fideicomiso
es un vehículo muy utilizado por la construcción en la Argentina y se ha convertido en el mejor aliado para estructurar emprendimientos inmobiliarios. Imagínate, Imanol, que vos podés tener un terreno, sos titular de un lote en, imaginemos, el barrio de Saavedra, que tiene varias proyecciones a futuro para crecimiento inmobiliario. Pero la realidad es que capaz que tenés el terreno, lo heredaste y no tenés conocimientos para llevar adelante un proyecto inmobiliario. Sabés que yo tengo un conocido que puede hacer como desarrollador inmobiliario y recibir el lote en calidad de fiduciario. Vos serías el fiduciante, la otra persona sería el fiduciario, el desarrollador inmobiliario, que se va a encargar de adquirir el lote en propiedad fiduciaria, administrarlo y proyectar el inicio, avance, terminación de una obra inmobiliaria. Y capaz que decimos, bueno, en el contrato podemos establecer que tus herederos pueden ser los beneficiarios de ese emprendimiento inmobiliario, de ese fideicomiso, o capaz que un sobrino tuyo puede ser un fideicomisario, es decir, los adquirientes finales de las unidades funcionales. O también podés ser vos uno de los adquirientes de las unidades funcionales si es que lo especifican en el mismo contrato, es decir, que vos aportás el lote y capaz que acordás con el desarrollador inmobiliario que lleva adelante todo el emprendimiento, que te adjudicás determinada cantidad de unidades funcionales, pueden ser 4, 5, 6, de acuerdo al contrato y a la negociación. Eso como una retribución, ¿no? Sí, podría. Es un tema, no es una retribución porque en ese caso vos aportarías como fiduciante y recibirías como fideicomisario. Es decir, son justamente son técnicas, pero sí, justamente este es un concepto, una cuestión muy técnica, pero para determinar que el contrato de fideicomiso, yo soy de la idea de que la onerosidad no es lo que rige el contrato de fideicomiso como concepto, sino que hay fideicomisos que pueden ser onerosos y también hay otros que pueden ser gratuitos también, donde no es la retribución la que lo caracteriza, sino esta idea de aunar fuerzas para llegar a una finalidad específica en común. ¿Y qué es lo que rige al fideicomiso? Claramente la confianza. El fideicomiso nace de la confianza en una persona que es la que va a administrar ese patrimonio, que es el fiduciario. ¿Sí? Totalmente. Bueno, y justamente hablando de esto de la confianza, ¿no? ¿Cuáles son los tips? Porque muchas veces se ha escuchado, ¿no?, que gente que entra, ¿no?, en un emprendimiento de este tipo, pone una plata, ¿no?, para que construya, después la empresa o se va, o quiebra, o termina no construyendo lo que prometió, a veces no cumplen los contratos, ¿no? Comentame un poco cuáles serían básicamente, o muy básicos, los tips como para tener en cuenta al momento de invertir en uno de estos, ¿no?, de estos emprendimientos. Sí. Bueno, muy buena pregunta porque si bien la confianza es la que debería guiar al fideicomiso, la realidad es que en la práctica muchas veces se utiliza el fideicomiso como si fuese un medio para evadir determinadas obligaciones legales y contractuales. Total. Yo creo que esto es una responsabilidad de todos los intervinientes profesionales que trabajamos en el rubro inmobiliario, no solamente los abogados, los desarrolladores inmobiliarios, sino también los corredores inmobiliarios, de capacitarse para que no se efectúen este tipo de estafas o defraudaciones inmobiliarias. ¿Cómo hacer para que no se configuren este tipo de estafas? Yo creo que el corredor inmobiliario es uno de los pilares en este tipo de emprendimientos inmobiliarios, es decir, en aportar información al consumidor, al adquirente inmobiliario. Es un actor importantísimo. Yo creo que sí, seguramente, sin duda, creo que es uno de los más importantes en la comercialización de estos emprendimientos inmobiliarios. Para mí lo fundamental no solamente es realizar un estudio de averiguación de los antecedentes del fiduciario, sino también tener la copia del contrato de fideicomiso madre, que es la que le dio nacimiento al emprendimiento inmobiliario. Porque muchas veces se ha detectado que las operaciones inmobiliarias se llevan adelante adhesiones o firma de boletos de compraventa y al adquirente solamente se le otorga la copia del boleto de compraventa y de la adhesión. Pero nunca llega a la copia del contrato de fideicomiso madre, que es el contrato
que les va a determinar cuáles son Claro. los derechos y obligaciones del adquirente y los riesgos. Y Manuel, yo creo que en esto quiero recalcar una cuestión muy importante: cuáles son los riesgos, la asunción de riesgos y la distribución de estos riesgos. Hay una modalidad de fideicomisos inmobiliarios que es la más conocida, la estrella de los fideicomisos inmobiliarios, que es el fideicomiso al costo. Bien. Que no es lo mismo al costo que al pozo. Son Bien. cuestiones distintas. Fideicomiso al pozo se determina la venta de las unidades funcionales en una etapa de comercialización. La modalidad de fideicomiso al costo es una modalidad de contratación en base al aporte. El aporte del fiduciante puede ser o a precio fijo o al costo. ¿Qué significa el costo? Esto vendría a ser la cláusula que es la médula del contrato de fideicomiso al costo. Es una cláusula que se tiene que especificar en el contrato de fideicomiso, donde establece que el fiduciante se obliga a aportar determinada cantidad de sumas de dinero, sea en pesos o en dólares, determinada cantidad de cuotas, pero en uno de los incisos se determina que si no se termina la obra, el fiduciante debe aportar los mayores costos que necesite la obra para ser terminada. Mayores costos en relación a lo que es mano de obra, materiales de construcción, impuestos, tasas, contribuciones. Es decir, que si el fiduciante se obligó a aportar 35 cuotas en dólares y no se terminó la obra, va a tener que seguir pagando la cantidad de cuotas correspondientes o dinero correspondiente para seguir financiando la totalidad del emprendimiento inmobiliario. Esto es una cuestión que a mi entender ha sido fuente de muchos conflictos inmobiliarios, y en mi estudio jurídico nos han llegado cantidad de consultas por parte de adquirentes respecto a si esta cláusula es abusiva o no. Es abusivo. La gran pregunta, ¿no? ¿Es abusivo trasladar este riesgo a un adquirente? Claro. Es una pregunta que yo me la hice durante mucho tiempo para responder las inquietudes de los clientes. Porque en primer lugar parecería que tienen una cuestión de abusividad la cláusula. Claro. Esto de trasladar la totalidad de los riesgos de un emprendimiento inmobiliario a una de las partes que es consumidora. Que es la parte más débil de la relación, ¿no? Que es la parte más débil de la relación. Entonces, sobre esta base, ¿es abusiva o no? Durante mucho tiempo empecé a investigar sobre si es válida o podría llegar a ser declarada nula esta cláusula. Hice un análisis o una investigación muy concreta respecto al objeto de la cláusula, del contrato. Yo creo que no viola ningún tipo de requisito del objeto, por el cual en principio podríamos decir que se trata de una cláusula válida. Pero ¿dónde está el carácter abusivo? Porque todavía me seguía generando ese sabor de que la situación se tornaba abusiva. Yo creo que lo abusivo en este tipo de contratación es el incumplimiento del deber de información. Que espectacular. Ahí está el tema. Hay un incumplimiento sistemático por parte de los desarrolladores inmobiliarios y de los corredores inmobiliarios en informar a los consumidores y adquirentes sobre este tipo de modalidad de contratación. Informar los riesgos que asume un adquirente o un consumidor en este tipo de contratación es fundamental. ¿Por qué? Porque una cuestión muy distinta es si un adquirente ingresa sabiendo que va a asumir esos riesgos, y una cuestión muy distinta es ingresar a un emprendimiento inmobiliario y pensar que las cuotas van a ser determinadas. Desayunarse cuando paga la última cuota, que tiene que seguir cubriendo, ¿no? los costos. Así es, sí. Como decís vos, me parece que, claro, o sea, uno analizándolo genéricamente, digamos, tiene un viso de legalidad, o sea, es válida en principio, pero como decís vos, el problema está cuando incumplen el deber de información que está en la Ley de Defensa del Consumidor, que es una obligación, ¿no? de los proveedores, de los agentes, en este caso de los que realizan los emprendimientos. Y sobre todo también, ahí está metido, habría que tocar el tema del corredor también, ¿no? Del corredor inmobiliario, hay otro temita, porque también tiene que informar, ¿no?
Sin duda, las obligaciones de los intervinientes en la cadena de comercialización, y eso puede hacer incurrir en error al adquirente. Ese error es lo que vicia a la voluntad de una de las partes y lo que da lugar a poder solicitar la declaración de nulidad de este contrato. Siempre y cuando se acredite, obviamente, el cumplimiento al deber de información y este error esencial en la voluntad de las partes. Como venimos diciendo, o sea, hay que analizar cada caso en concreto, ¿no? No sé, en abstracto uno puede hablar y dar los parámetros generales, técnicos y legales, pero bueno, después cada caso tiene sus pormenores y por eso hay que analizar en cada caso si se vulneró, ¿no? El deber de información, si hubo un error que llevó a una nulidad, ¿no? Está buenísimo eso que decís. Entonces, bueno, los tips entonces generales son esos, tener en cuenta, inclusive también vos me hablabas de los antecedentes penales, ¿no? Qué bueno sería, ¿no?, que uno pudiera recabar los antecedentes penales de las personas que intervienen, ¿no?, en los proyectos. Que me parece que no lo hacen, ¿no? En general no se requiere eso. No, bueno, esto es una cuestión que a mi entender está vinculada con la registración de los contratos de fideicomiso y con las facultades de los organismos que registran, en una cuestión de decir, bueno, estos organismos que registran los contratos de fideicomisos, ¿tienen que efectuar un control de legalidad o no? Claro. Esta cuestión de falta de precisión normativa viene de la mano de la redacción del artículo 1669 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se incorporó al Código Civil y Comercial unificado la obligación del fiduciario de registrar los contratos de fideicomiso en el registro público que corresponda. Claro, y se lo deja abierto, no se sabe cuál entonces, bueno, la doctrina empezó a debatir sobre cuál es el registro público que corresponda. La realidad es que desde el 2015 en adelante hay algunos registros que se atribuyeron la competencia y determinaron que, bueno, que cuando el código decía registro público que corresponde, se refería a los ex registros públicos de comercio. En el país hay algunos organismos responsables de los registros públicos que efectuaron una atribución de competencia y se encuentran registrando los contratos de fideicomisos. En otras localidades, en algunas localidades del país, ni siquiera hay algún tipo de normativa local para registrarlos. Y bueno, esto genera una incertidumbre por parte de los desarrolladores inmobiliarios, por parte de los adquirentes, respecto a si hay una registración o no de los contratos de fideicomisos o cuál es la normativa específica que sea clara para determinar, bueno, cuál es el registro y cuáles son las funciones de ese registro específico, ¿sí? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, funciona la IGJ, que está a cargo del registro público, que determina, bueno, que se tienen que registrar los contratos de fideicomiso, pero no existe un control de legalidad respecto a las cláusulas de los contratos de fideicomiso, las cláusulas que violen el orden público, por ejemplo. Como en este caso el deber de información, ¿no? El deber de información. Yo soy de la idea de que debería existir una modificación legal que regule lo que es la registración de los contratos de fideicomiso, donde se establezcan pautas claras para determinar cuál es el registro competente y cuáles son las facultades que tiene este registro. A mi entender, un registro competente de fideicomiso, de contratos de fideicomisos, debería venir de la mano de un control de legalidad de los contratos, donde se regulen o se controlen las cláusulas que violen el orden público. Vos me decís, la mayoría de la doctrina no opina lo mismo que yo, pero bueno, yo pienso que hay contratos que sí son controlados de esta manera. Por ejemplo, los contratos de ahorro previo para fines determinados, que son aprobados por la IGJ. Como IGJ entonces, tiene mucho control ahí. Sin duda, obviamente hay que poner por encima de todo el principio de autonomía de la voluntad, pero la realidad nos ha determinado que hay cláusulas que son abusivas en este tipo de contratos y que son incorporadas de manera sistemática. Entonces, yo creo que un organismo de contralor tiene que haber para regular cuestiones de orden público en los contratos de fideicomiso y, en segundo lugar, para registrar
a los fiduciarios. Debería, a mi entender, haber un registro de fiduciarios que como mínimo le requiera para poder desempeñarse un certificado de antecedentes penales. Porque ahí le bajás un poco, ¿no? Le bajás el incentivo a que sigan realizando, como ha pasado, muchos emprendimientos que después desaparecen, quiebran, ¿no? Seguro, es como sí, que sí. le tenés que cortar un poco esos incentivos. Yo creo que sí, esto puede llegar a generar mayores transparencias claro. a las negociaciones. Claro. Y bueno, decimos, ¿hay algún antecedente de esto? Y yo creo que el antecedente más similar, o si podremos hacer una analogía, son los administradores de consorcio. En Capital Federal existe un registro de administradores de consorcio, en Provincia de Buenos Aires hace un par de años que ya está funcionando. Sí, sí. Entonces, sobre partes contratantes en tipos de negocios donde la transparencia debería ser uno de los factores determinantes para que una persona ingrese, yo creo que un poco de claridad y control debería existir. Un mínimo control de legalidad. Seguro. O sea que hoy, más allá de que está digamos, la obligación, en principio está, pero como no se sabe cuál es el registro competente, o sea, hoy en día no se registran o no se registran directamente. En Capital Federal hay dos registros que se han atribuido a la competencia, que son la IGJ, por un lado, que depende de Nación, y el registro de contratos de fideicomiso, que depende del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos registros tienen un conflicto de competencias porque actúan en la misma órbita de competencia. En otras localidades, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es la Dirección de Personas Jurídicas, la facultada para registrar los contratos de fideicomiso. Perfecto. Lo mismo sucede en la provincia de Córdoba, en la provincia de San Juan, están los juzgados en lo comercial, que regulan lo que es el registro público, que son los que se atribuyeron la competencia. Hay algunas otras localidades en el país o provincias en el país donde las autoridades ni siquiera se han expedido. Así que bueno. Estamos en un limbo jurídico, digamos. Pero si el contrato hoy en día, si no se registra, no pasa nada, digamos. No hay penalidades, o sí tienen que registrarlo por más que haya este conflicto. En realidad, el contrato, para que sea válido, tiene que cumplir con los requisitos de un contrato, que es objeto, consentimiento y causa. La registración del contrato de fideicomiso es una obligación, sí, pero la realidad es que no hay una sanción específica. Claro, no hay, por este tema de competencia no hay alguien que te sancione si no lo registrás, ¿no? Por eso está medio en el limbo, digamos. Sí, yo creo que igualmente tenés que tener la registración para después ir cumpliendo con el resto de los actos para desenvolver la función de fiduciario, como por ejemplo la inscripción ante el ARCA para que te otorguen un quid determinado. O sea, para el desarrollo del proyecto en realidad lo claro, la transmisión de la propiedad en el registro de la propiedad inmueble. Son cuestiones que es necesario registrar el contrato para seguir llevando adelante el desempeño y el encargo del fiduciario. Perfecto. Bueno, muy interesante estos puntos que se lo quería dejar, viste, en claro a la gente, más los tips básicos, viste, para que sepan si es que van a entrar en una de este tipo de inversiones, viste. Entonces, en definitiva, ya más o menos me lo adelantaste, pero entonces, ¿aplica o no aplica la Ley de Defensa del Consumidor en este tipo de contratos? Esa es la pregunta clave. Es un tema fundamental. Sí se aplica el sistema de protección de consumidores, pero para aplicar el sistema de protección de consumidores a este tipo de emprendimientos es necesario que exista una relación de consumo. Perfecto, ahí está el Para tema que exista central. una relación de consumo tiene que existir un proveedor y un consumidor. Entonces tenemos que, al momento de analizar la estrategia jurídica, tenemos que determinar bien esto. Si existe el proveedor y si existe el consumidor. Para saber si existe un consumidor, tenemos que determinar si
la persona que adquiere la unidad funcional la adquiere como destinatario final. Es decir, que no la vuelve a reinsertar en el mercado. Que no sea una inversión. Si vos entras al pozo por una inversión, inversión inmobiliaria es otra cosa. Ya no entras en la categoría de consumidor. Ahí está el punto. Seguro, sí. El adquirente tiene que adquirir esa unidad funcional, sea para vivienda o sea como para uso personal o familiar o una cochera, por ejemplo. Perfecto. Pero la característica es que no tiene que volver a ser insertado en el mercado. Perfecto. Como por ejemplo, hay algunos emprendimientos inmobiliarios en la zona de Palermo donde desde la estructura inicial del emprendimiento ofrecen las unidades funcionales para alquiler temporario. Entonces ahí te determina que el adquirente va a adquirir la unidad funcional con una finalidad. ¿Cuál va a ser? Alquiler temporario. Entonces, ahí te saca el régimen de consumidor. En esos casos no se califica la figura del consumidor y no existiría relación de consumo. Distinto es si una persona adquiere una unidad funcional con la finalidad de vivienda, de guardar un coche en una cochera u otro tipo de finalidades donde no vas a volver a insertar la unidad funcional en el mercado inmobiliario. En ese caso sí se aplica la figura del consumidor. Sí, obvio. Y viene el siguiente paso. Bueno, ¿cuándo estamos en presencia de un proveedor? Ahí está. Generalmente podemos decir que a grandes rasgos el fiduciario en este tipo de emprendimientos podría ser el proveedor. Pero ¿qué sucede? Hay muchos negocios donde el desarrollador inmobiliario se esconde detrás de la figura del fiduciante. Y el fiduciario es una sociedad donde funciona mediante la representación del mismo desarrollador inmobiliario, que es el fiduciante, que es apoderado de la sociedad. Entonces, en esos casos, a mi entender, el proveedor podría ser el fiduciario, pero también podría ser el fiduciante. Aplicando lo que es el principio de realidad de la relación de consumo, y también lo que es la teoría de los contratos conexos del Código Civil y Comercial de la Nación, donde es necesario que los profesionales nos capacitemos en este tipo de modalidad de contratación, y también la misma justicia que es, me he topado con sentencias donde dicen que aplican el sistema de protección de consumidores, pero no se dan cuenta que el desarrollador inmobiliario, que es el proveedor, está detrás del fiduciante. Claro. Entonces, pareciera que solamente las responsabilidades las tiene el fiduciario. Y no es así. Muchas veces tenemos que empezar a escarbar adentro del emprendimiento a ver cuál es el verdadero responsable de todas estas cuestiones. Es un trabajo obviamente muy técnico para estudios especialistas como el tuyo, Marce, que tienen que empezar a escarbar esto de la teoría del velo societario, ¿no? Ver, correr el velo, a ver quién está detrás, en definitiva, de esa empresa. Seguro. Es un laburo complicado y muy técnico, por eso la complejidad, ¿no? Perfecto, entonces, bueno, listo. Se aplica la ley de defensa del consumidor con esos tecnicismos que hicimos. Después hablemos un poco del tema de reclamos por incumplimiento, de daños y perjuicios. Muchas veces ya, como te vengo diciendo, o incumplen alguna cláusula del contrato, o no construyen y se terminan yendo, quiebran. Comentame un poco a ver cómo se puede encarar un reclamo por incumplimiento de este tipo de contratos. Y ahí, perdóname, entra lo mismo que venís diciendo vos. ¿Quién es el responsable, no? En definitiva. Ahí sí, seguro. Bueno, el tema de los incumplimientos a las obligaciones legales, yo creo que hay que empezar a determinarlo desde una etapa precontractual. Perfecto. Hay incumplimientos desde la etapa precontractual. Perfecto. En lo que es materia publicitaria. Hay muchísima publicidad engañosa, y pareciera que la publicidad engañosa solamente la vemos en los supermercados. Claro. Y la realidad es que en las cuestiones inmobiliarias, donde existe muchísimo dinero detrás para invertir y para poner en juego, existe publicidad engañosa. Uno de los casos más importantes que me ha tocado ver de publicidad engañosa es el ofrecimiento de una empresa muy conocida hoy en día, que es Indublac, donde hace ya varios años que venía ofertando unidades por fideicomiso inmobiliario del costo en hot sale.
Ah, mirá. Cuando vi ese tipo de publicidad me pareció bastante particular y riesgoso. La realidad es que hay mucha gente que en el hot sale pudo haber entrado a este tipo de emprendimientos inmobiliarios y terminó siendo defraudado por la empresa Induplac, que hoy en día se encuentra en concurso y en quiebra, y aparte tiene han llevado adelante un procedimiento penal, contra la familia que administraba este tipo de sociedades, que se dedicaban a administrar fideicomisos al costo. Entonces, desde la publicidad hay que tratar de determinar si existen incumplimientos o no. Claro. Y ahí empezar a poner el ojo en si hay algún tipo de publicidad engañosa. Claro. Acá entra en juego el deber de información, netamente, ¿no? Porque te Seguro, están sí. tergiversando, ¿no? la información. Sí, aparte yo quiero resaltar el tema de las historias de Instagram. Porque sabés que las historias de Instagram duran 24 horas. Claro. Es una suerte de impunidad para la gente que Claro. realiza algún tipo de ofrecimiento de bienes o servicios, porque saben que en 24 horas esa publicidad va a desaparecer. Pero ¿obliga o no obliga al proveedor? Sí. Claro que obliga al proveedor. Por eso es muy importante para la gente que lleva adelante la publicidad mediante historias de Instagram, determinar que la publicidad sea concreta, sea cierta, Claro. y establecer que la obligación asumida en esa publicidad tiene que ser cumplida. Cumplida en el sentido de los amenities, cumplida en el sentido de los metros cuadrados, del ofrecimiento, de las pautas contractuales, porque si una persona va y después contrata, tiene que cumplirse con la publicidad que la comercializadora o el intermediario o el fiduciario llevó adelante. Sí. Entonces, desde ese momento empezamos a determinar cuáles son las obligaciones legales y contractuales en este tipo de contratación. Perfecto. Hay una serie de prácticas abusivas en el mercado inmobiliario o incumplimientos que podemos determinar, que es el incumplimiento a la entrega de las unidades funcionales. Muchas veces existen faltas de entrega en tiempo y forma. Yo creo que una cuestión de transparencia para estos negocios inmobiliarios es determinar una fecha determinada de entrega de las unidades funcionales y de escrituración. Pero como el mismo mercado inmobiliario, los mismos emprendimientos inmobiliarios requieren de cláusulas flexibles, yo creo que es necesario además establecer cláusulas que otorguen la posibilidad de prórrogas de esos plazos para establecer fechas determinadas y ciertas, pero con cierta flexibilidad para no caer en un incumplimiento determinado. Con posibilidad de prórrogas, decimos. Sí. Que puedan llegar a darle transparencia al emprendimiento inmobiliario, pero también flexibilidad. ¿Sí? Claro. Por el mismo devenir de la actividad de la construcción. Sí. No, inclusive en este devenir económico, ¿no? Muchas veces te cambian, ¿no? Los precios de los materiales, ¿no? Precio de mano de obra, ¿no? Es como bastante fluctuante en ese sentido, ¿no? Digo, por eso que decís vos de la prórroga, ¿no? Sí. Porque a veces sí es verdad que se complica y que no es culpa totalmente del que desarrolla el proyecto, digamos. Hay elementos externos que te influyen, ¿no? Sí. Cuestiones por ahí que son extraordinarias obvio. A las partes que es necesario sentarlas en el contrato. Bueno, pero lo más importante es que queden claras. Que queden claras para las partes cuáles son las causales que pueden llegar a determinar una prórroga del plazo. Y yo creo que el tema de los vicios ocultos es un gran problema en materia de reclamos. Y también hay una cuestión de falta de precisión legal con respecto a la cuestión inmobiliaria, que es lo que planteé en mi ponencia en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil en Corrientes, donde existe una falta de precisión en el ejercicio de la acción por vicios ocultos en materia inmobiliaria. ¿Por qué? Porque vos tenés que, apenas firmás un contrato y te entregan la posesión de la unidad funcional, tenés un plazo donde rige esta garantía de vicios ocultos. Es bastante exiguo. En materia inmobiliaria el plazo es de 3 años. Si durante esos 3 años
vos notás algún vicio, tenés la obligación de denunciar ese vicio al transmitente. Por el artículo 1054 establece una obligación de denunciar este tipo de vicios, y si no lo denunciás en un plazo de 60 días, es muy exiguo, si no se denuncia en un plazo de 60 días, claro, la garantía se extingue. Entonces, es el plazo exiguo que te impone, ¿no? El Código Civil. ¿Quién puede afirmar que en un plazo de 60 días vamos a realizar una denuncia al transmitente? Claro. Entonces, es bastante exiguo y no genera una diferencia entre bienes muebles o bienes inmuebles, claro, como si lo hace el código para cuestiones de la caducidad de la garantía de vicios ocultos. Después de esa denuncia, vos tenés que salir corriendo y buscar a un abogado. El abogado tiene que manejar los reclamos de vicios ocultos así. Claro, ¿Por qué? Porque después del reclamo o la denuncia que se realice, existe un plazo de prescripción de la acción que es de 1 año. Claro, entonces, es más corto. En 1 año tenés que haber interpuesto la demanda en el juzgado. Entonces tenés 60 días para intimar y después 1 año para la acción. Los abogados que nos están escuchando ya saben que es un plazo bastante exiguo para preparar toda una estrategia jurídica, una demanda, es bastante... Nos llega un caso de vicios ocultos y sabés que en el día tenés que empezar a determinar la estrategia para denunciar y para llevar adelante la acción por vicios ocultos. ¿No se ha planteado, yo creo haber escuchado algún fallo, ¿no? ¿No se ha planteado la inconstitucionalidad de este artículo del Código Civil? El tema de los 60 días, te digo. No. ¿No se planteó? No tengo conocimiento de que se haya planteado. Vamos a buscar jurisprudencia. Me suena haber leído por algún lado. O capaz que se planteó doctrinariamente, porque la realidad es que es bastante exiguo y para mí vulnera los derechos del consumidor. Pero bueno, habría que armarlo bien en la... Bueno, sí, hay una excepción en este artículo. La excepción a la extinción de la responsabilidad por incumplimiento de este plazo es el supuesto en que el transmitente tenga conocimiento o la responsabilidad o el deber de conocer esos vicios. Por eso, en el caso de específico de fideicomisos, donde el fiduciario tiene la responsabilidad de conocer los vicios ocultos o de responder por los vicios ocultos, yo creo que este plazo de 60 días no se debería aplicar porque debería ser interpretado en base a la excepción del último párrafo del artículo 1054. A favor del consumidor. A favor del consumidor, sin duda. En la teoría está todo bien, pero después cuando vamos, ¿no? Ya sabemos, cuando vamos al caso concreto en un juzgado, por ahí nos comemos un revés. Pero bueno. Es que es la principal defensa que los demandados tienen en este tipo de reclamos. Por eso la falta de precisión o la falta de distinción entre cosas muebles o cosas inmuebles genera una incertidumbre al momento de llevar adelante el ejercicio de esta acción. Sí, totalmente. Me quedé con algo que dijiste ahí de las redes, ¿no? Esto de las publicidades por 24 horas. Hoy con el boom de las redes, ¿no? Como que todo se promociona en ese ámbito, ¿no? Y tendríamos que llamar también al especialista en delitos informáticos y evidencia digital, ¿no? Porque yo creo que eso se puede recuperar las historias, no es que se borran, porque quedan en la nube de Instagram, creo yo, ¿no? Se puede utilizar como medio de prueba, se puede utilizar todo lo que uno tenga a su alcance, ¿no? Como medio de prueba, digo, en este caso que mencionás, para probar la publicidad engañosa, ¿no? En este caso. Sí. Yo creo que ahí hay que tratar de buscar todo tipo de pruebas para determinar y acreditar cuál es el incumplimiento a la obligación. ¿Sí? Claro, está bueno. Bueno, creo que no teníamos nada más, Marce, cubrimos todo el temario. Bueno, no sé, lo que quiera decir para cerrar, lo importante en estos contratos de fideicomisos inmobiliarios para la gente, más que nada. El tema primero que yo diría que se asesoren con un abogado especialista como es tu caso. Si tienen alguna duda, porque son bastante complejos, bastante técnicos, que el común de la gente no entiende. Entonces, siempre es importante el asesoramiento de un profesional, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que, mira, como primera medida, dar un mensaje para los corredores inmobiliarios. En tiempos donde hay una corriente que establece que debería desregularse el mercado inmobiliario o los colegios de corredores, yo creo que hay que reafirmar lo que es la
la responsabilidad de los corredores inmobiliarios y la profesionalización universitaria, por sobre todo, de las carreras de martilleros y corredores. Es fundamental para poder llevar adelante un mercado inmobiliario eficiente. Totalmente. Y para los adquirentes que tengan algún tipo de conflictos, asesorarse con especialistas. ¿Sí? Primero y principal, en la etapa previa a una contratación, un corredor inmobiliario de confianza, escribanos o escribanas, abogados y abogadas, en el supuesto de que lleven adelante un reclamo en materia de fideicomisos. Perfecto. Y buscar, como ya dijimos, pero lo repetimos, los antecedentes de la empresa donde vas a invertir, ¿no? Importante, los antecedentes, si tuvo otros emprendimientos, ¿no? Si los terminó, si incumplió o no incumplió, ¿no? Eso me parece fundamental. Sin duda, la etapa de diligencia previa para poder analizar los antecedentes del fiduciario es fundamental. Mira, a mí me gusta analizar lo que es el derecho como una caja de herramientas. Bien. Y el fideicomiso muchas veces lo podemos ver como un martillo, donde puede ser una herramienta jurídica para colgar un lindo cuadro, para arreglar un buen mueble, pero también puede ser una herramienta jurídica para romperle la cabeza a alguien. Claro. Entonces, está en responsabilidad de nosotros, los profesionales del derecho, saber usar esa herramienta jurídica de la mejor manera y con la responsabilidad que nos ocupa a los profesionales. Totalmente de acuerdo, Marce. Así que bueno, dejamos ese mensaje final. Menciona tus redes, así dónde te pueden encontrar y demás. Bueno, en Instagram, Marcelo.Sánchez Rodríguez, me pueden encontrar. En el LinkedIn también, Marcelo Sánchez Rodríguez, pueden contactarme. Perfecto. Muchas gracias, Marce, por venir nuevamente. Seguís invitado eternamente, seguimos hasta... Y tenemos que promocionar el congreso del año que viene, así que vas a volver. Muchísimas gracias por venir. Bueno. No, por favor. Gracias a los estudios de Canal 22 Web. Síganos en las redes, será_injusticia, en Instagram y en YouTube. Muchas gracias, gente, y hasta el próximo programa.